Hemos exaltado a nuestro Señor a través de nuestros cantos, vamos a exaltar a nuestro Señor a través de la predicación de su palabra. Les pido por favor que vayan de nuevo a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Lester leyó el capítulo completo, vamos a concentrarnos ahora en estos dos versículos muy conocidos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir, para juzgar, evaluar los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mi hermano, ¿alguna vez tú te has preguntado seriamente si vas a poder perseverar hasta el fin? Si vas a poder seguir corriendo esta carrera hasta llegar a la meta, a pesar de todas las pruebas, a pesar de todas las tentaciones que nosotros enfrentamos cada día en nuestra vida cristiana. ¿Te has preguntado eso? Bueno, si alguna vez has tenido ese temor, la enseñanza de Hebreos 4:12 es para ti. La enseñanza de Hebreos 4:12 y 13 es para ti. Nota que el versículo 12 comienza con un porque, lo que quiere decir que ese texto está conectado íntimamente con el anterior, versículo 11. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. En toda esta sección de la carta, el autor se vale del Salmo 95 para recordarle a su audiencia el fracaso de Israel en el desierto. Ellos escucharon la voz de Dios, pero endurecieron su corazón y no entraron en el reposo prometido. Vean el capítulo 3, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, 3:7, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. El reposo prometido en el Antiguo Testamento, el reposo que Dios le prometió a Israel, no fue simplemente la entrada en la tierra de Canaán. Esta promesa tiene su cumplimiento definitivo en el disfrute de la comunión perfecta con Dios en la nueva tierra. La tierra de Canaán simboliza, prefigura ese reposo eterno que nosotros tendremos en la presencia de Dios, disfrutando de Dios y del Cordero por los siglos de los siglos. Y lo que el autor está diciendo es que todos corremos, noten que él se incluye, todos corremos el peligro de oír la voz de Dios a través de la proclamación de su palabra y no responder con fe, sino con incredulidad. Y no olviden, mis hermanos, que el autor está escribiendo esta carta a una iglesia, ¿verdad? Una iglesia de personas que profesan el cristianismo. Es por eso que el autor exhorta a sus lectores en el versículo 11 a procurar entrar en el reposo de Dios. ¿Y eso qué significa? Bueno, que no basta con haber comenzado bien. La fe verdadera persevera hasta el final. La fe, si es verdadera, persevera
hasta el final. ¿Significa eso que la salvación se pierde? Por supuesto que no. Dios preserva a los suyos. Recuerden al Señor en Juan capítulo 10, por solo citar un texto: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. No, la salvación no se pierde para el que la tiene. Ahora, ¿cómo yo sé? Pregunta importante. ¿Cómo yo sé que Dios ahora mismo me está preservando? Bueno, la única evidencia que yo tengo de que Dios me está preservando es que yo estoy perseverando. Es la única evidencia. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 19? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los autores del Nuevo Testamento no asumían que todos sus lectores eran verdaderos creyentes por el simple hecho de que estaban en una iglesia o porque profesaban la fe. Repito, los autores del Nuevo Testamento no asumen que todos sus lectores eran verdaderos creyentes por el simple hecho de que estaban en una iglesia o porque hubieran profesado la fe hace 5, 10, 15, 20 años. Es por eso que el autor nos exhorta a permanecer aferrados a Jesús hasta que entremos en el reposo prometido. Ahora, la pregunta que vamos a responder en esta mañana es esta: ¿cómo yo permanezco aferrado a Jesús? Porque esa expresión puede sonar muy abstracta. ¿Cómo yo permanezco aferrado a Jesús para poder seguir corriendo esta carrera hasta el final? Para estar completamente seguro de que yo no soy uno de esos apóstatas que al final, antes de llegar al reposo, va a terminar caído en el desierto como los judíos que murieron camino a Canaán. ¿Cómo yo lo sé? Cuando yo escucho continuamente con fe su palabra. ¿Cómo yo me mantengo aferrado a Jesús? Escuchando continuamente con fe su palabra, y mayormente y específicamente y particularmente su palabra predicada. Como yo voy a mostrar en este pasaje, eso es no únicamente, pero es primariamente de lo que el autor está hablando. La palabra fue anunciada por Moisés. Ellos no creyeron, quedaron postrados en el desierto. Bueno, eso nos puede pasar a nosotros también. La predicación de la palabra no es un estudio bíblico grupal. O sea, no es que nosotros nos hemos reunido aquí para hacer un estudio bíblico y salir con un mejor entendimiento de lo que significa el pasaje. Por supuesto, la predicación no puede ser menos que la exégesis de un pasaje bíblico, pero es mucho más que eso, mis hermanos. La predicación es un medio provisto por Dios para preservar a los que son suyos. Y vamos a ver cómo lo hace. Así que si queremos terminar bien esta carrera, debemos poner atención a la palabra predicada. Obviamente debes poner atención a la palabra leída. Debes poner atención a cuando un hermano también te exhorta con la palabra. Todo eso está incluido. Pero debemos recibir la palabra con fe, y esto por 3 razones. En primer lugar, porque esta es la palabra viva del Dios vivo. Esta es la palabra viva del Dios vivo. Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mis hermanos, la escritura no solo es un registro de lo que Dios habló hace miles de años, sino de lo que Dios sigue hablando hoy. ¿Notaron en el capítulo 3, versículo 7? Que el autor dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. No dice como dijo el Espíritu Santo, sino como dice el Espíritu Santo: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, deténganse un momento allí. Capítulo 3, versículo 7. El autor está citando un salmo que fue escrito 1000 años antes de él.
que está basado en un evento que ocurrió 1000 años antes que él. Más o menos, no tengo la cronología ahora mismo. Y sin embargo, lo que el Espíritu Santo escribió en el Salmo 95, el autor de la carta a los Hebreos lo está citando en el primer siglo, diciendo todavía el Espíritu Santo sigue diciendo lo mismo. Hermanos, este libro no es una reliquia, esto no es un museo de lo que Dios habló hace mucho tiempo. Este libro es Dios hablando hoy. Y eso es lo que hace la predicación de la palabra, como dice John Stott. Este libro es una palabra viva, dirigido a personas vivas, que proviene del Dios vivo. Así que lo que el autor está diciendo, por esa razón debemos prestarle atención, mucha atención, y recibirla con fe. Los israelitas en el desierto oyeron la palabra. Y es interesante porque en el capítulo 3, versículo 19, noten otra vez, dice, vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por tanto, hermanos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Saben lo que dice el texto literalmente? A nosotros se nos evangelizó lo mismo que a ellos. Los israelitas en el desierto escucharon el evangelio, escucharon las promesas de Dios, las buenas nuevas de que Dios no solo los iba a libertar de la esclavitud de Egipto, sino llevarlos a una tierra prometida donde Él sería su rey, y no creyeron. Y quedaron postrados en el desierto. Y ahora el autor nos está diciendo, cuidado con ustedes. Ellos escucharon la palabra, pero no se aferraron a las promesas de Dios, sobre todo cuando fueron probados en el desierto. ¿Recuerdan cuando tenían hambre, cuando tenían sed? Ahí comenzaban a dudar de las promesas de Dios. Prefirieron volver a Egipto antes que confiar en el Dios que les había hablado. Y ahora el autor les está diciendo, no vuelvan a hacer lo mismo cuando ustedes se expongan a la palabra predicada. Porque lo que ustedes están escuchando, hermanos de IBCJ, lo que ustedes están escuchando hoy, sí a través de un hombre imperfecto, sí a través de un hombre a quien la garganta le puede fallar, pero lo que ustedes están escuchando hoy, mientras yo expongo, cualquiera que se pare en este púlpito expone fielmente la palabra de Dios, no es otra cosa que la voz del Dios vivo hablándote hoy. Eso es lo que el autor está diciendo. Esto es serio. Y todavía hay alguna gente que están con su celular viendo a ver qué mensaje le llegó por WhatsApp. Este no es el momento para mirar WhatsApp. Este no es el momento para mirar el celular. Este es el momento para escuchar con toda atención y con un corazón creyente la voz de Dios a través de su palabra. Hermanos, cada vez que el pueblo de Dios se congrega para oír la predicación fiel de la palabra, está siendo confrontado con la presencia misma de Dios que nos está hablando en tiempo real. Ya puedo hablar aquí. ¿Escucharon eso? Cada vez que nosotros nos congregamos aquí y la palabra de Dios está siendo predicada, Dios está hablándonos en tiempo real. Hebreos 4, 11 y 12 es un llamado urgente a tomar en serio la predicación de la palabra de Dios para que podamos entrar en el reposo prometido. Así de serio es esto. Así que la perseverancia y la proclamación de la palabra van de la mano, en primer lugar, porque esta es la palabra viva del Dios vivo. Pero en segundo lugar, el autor nos dice también que esta es una palabra eficaz, poderosa, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y expone nuestra incredulidad y nuestro pecado. Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos,
penetra hasta la división del alma y del espíritu. Y por favor, no traten ahora de interpretar qué significa cada una de estas palabras, porque esa no es la idea del autor. Lo que él está diciendo es: penetra hasta lo más profundo, hasta lo más hondo, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué imagen más potente del poder de la palabra de Dios. La palabra es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta el punto donde ningún arma humana puede penetrar, pero que no fue diseñada para dañar, fue diseñada para sanar, para dar vida. La palabra de Dios alcanza los lugares más profundos de la personalidad humana, allí donde ni siquiera nosotros mismos somos capaces de entender nuestras propias motivaciones. ¿Te ha pasado eso? Que ni tú mismo te entiendes. La palabra de Dios penetra hasta ahí. El término griego que significa discernir significa literalmente juzgar, pero no para condenar, sino para evaluar. Supongamos que estás en un museo frente a una obra de arte y alguien te pregunta: ¿cuál es tu juicio sobre esta obra? Lo que él te está preguntando no es si la obra es culpable o inocente. La palabra juicio en ese caso significa evaluación. ¿Cuál es tu evaluación de esa obra de arte? Bueno, la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos evalúa. ¿Saben que hay mucha gente que va a la iglesia a evaluar sermones o a evaluar a los predicadores? No. La predicación de la palabra te está evaluando a ti. De hecho, cuando tú lees este libro es el único libro del mundo, que cuando tú lo estás leyendo, él te está leyendo a ti. El único libro del mundo. Imagínate a un detector de mentira que registra la presión arterial, el ritmo cardíaco, la respiración. ¿Para qué? Para detectar cambios cuando alguien miente. Bueno, la palabra de Dios es infinitamente más precisa que cualquier detector de mentira humano. Ella no solo registra lo que decimos, sino que desenmascara lo que pensamos, lo que sentimos y lo que en realidad deseamos. No hay forma de engañar la palabra de Dios. La palabra penetra hasta dejar al descubierto lo que verdaderamente somos. La palabra de Dios llega hasta el tumor escondido de nuestra incredulidad. La palabra de Dios llega hasta el tumor escondido de nuestro pecado para movernos a confiar en Jesús. No es para dejarte aplastado, es para moverte a confiar en Jesús. Tenemos tal tendencia al autoengaño, tú y yo tenemos tal tendencia al autoengaño, que necesitamos exponernos continuamente al escrutinio de la palabra. Noten lo que el autor advierte en el capítulo 3, versículo 12. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué debemos hacer? Antes, exhortaos los unos a los otros cada día con la palabra, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Cada día tú y yo enfrentamos un peligro real, la incredulidad que quiere apartarnos de Dios a través del pecado que nos engaña y nos endurece. Y déjame decirte, eso le pasa a los creyentes. ¿O tú crees que tú no tienes rasgos de incredulidad en tu corazón? ¿Recuerdan al individuo que le preguntaron, ¿tú eres creyente? Y dijo, no, dudante. ¿Tú crees de verdad que tú no tienes trazas de incredulidad todavía trabajando a través del pecado remanente en tu corazón?
Mis hermanos, constantemente el pecado nos engaña a través de promesas falsas que nuestra propia mente racionaliza debido a nuestros malos deseos. El pecado promete cosas para que violemos la voluntad de Dios revelada en su palabra. Si no te vistes con ropa provocadora, nadie te va a notar. Y sobre todo si no la publicas en todas tus redes. Ahí estás tú en traje de baño. ¿Qué tú haces con ese cuerpazo si no puedes exhibirlo? Nadie te va a notar. Si no comprometes tu pureza sexual, joven soltera, te van a dejar. Hay que hacer ciertos compromisos y al final todo el mundo lo hace. Si no respondes con la misma moneda, te van a volver a herir. No dejes que te coja de tonto. Si no haces trampa en el examen, no vas a aprobar la materia. Si no te rebelas, joven, contra tus padres y le haces una rabieta cada vez que te dicen que no, jamás van a permitir que hagas lo que tú quieres y tendrás una vida aburrida y miserable. Ver un poco de pornografía no te va a esclavizar. Es una pequeña diversión en medio de todas las presiones de la vida diaria. Es un recreo. ¿Ven? Eso es lo que Hebreos 3:13 le llama el engaño del pecado. El engaño del pecado. El problema, escuchen esto, hermanos, el problema es que esas mentiras se esconden en el sótano del alma, bien profundo. Tú ni cuentas te das de todas las mentiras que tú estás creyendo y que te están llevando a actuar de cierta manera. Esas mentiras se van escondiendo en el sótano oscuro del alma y se atrincheran allí. Se enquistan en nosotros. La incredulidad nos arropa y dejamos de abrazar las promesas de Dios para aferrarnos a las promesas del pecado. Y como dice John Piper, la palabra de Dios es el único instrumento, es el único bisturí que puede romper el sello, abrir el ataúd y sacar a la luz lo que nos está gobernando desde la oscuridad de nuestras almas. Necesitamos que ese bisturí penetre y corte. Y eso es lo que sucede cuando la palabra de Dios es predicada fielmente. Ustedes no se han dado cuenta que hay personas que van a la iglesia y cuando escuchan al predicador dicen, ¿y quién le dijo a él lo que me estaba pasando? ¿No han oído eso? Ese mensaje fue para mí. Ese es el poder de la palabra. En 1 Corintios 14:25, Pablo nos dice de lo que ocurre con el incrédulo que participa en nuestro servicio de adoración. Mientras nosotros cantamos la palabra, mientras nosotros predicamos la palabra, dice Pablo, lo oculto de su corazón queda al descubierto y adorará a Dios declarando, verdaderamente Dios está entre vosotros. Ven, lo oculto, el inconverso que está aquí, increíblemente, el inconverso que no cree en el Señor, nos ve adorando, cantando la palabra, predicando la palabra y dice, lo oculto queda al descubierto. Qué potente es la palabra de Dios. Mira, mi hermano, mi hermana, cada vez que nos congregamos como iglesia,
Tú y yo debemos rogarle a Dios que aplique su palabra con poder en nosotros y en todos los demás. Señor, no permitas que la dureza de mi corazón me impida ver lo que tú estás viendo, que yo no estoy viendo. Señor, saca a flote mi incredulidad. Señor, desnuda lo que está escondido y transfórmame con tu palabra viva. Órale al Señor. Debemos permitir que la palabra nos incomode. ¿Qué dice Pablo? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y luego lo dice Pablo a Timoteo: Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra inspirada por Dios, que redarguye, reprende, corrige, exhorta, enseña. Dice que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, redarguye, exhorta. Ven cómo Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, predica la palabra conforme al uso que Dios le da a la palabra. Mi hermano, deja que la palabra te incomode. Deja que la palabra te reprenda. Deja que la palabra te muestre dónde estás equivocado. Y de inmediato arrepiéntete y corre a Jesús. Corre a Jesús. Por eso es que el texto, yo no estoy terminando, pero el texto termina diciendo en el versículo 14: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. La palabra de Dios está descubriendo tu pecado. La palabra de Dios te está desnudando, y ahora el autor te dice: corre al sumo sacerdote. No te alejes, no salgas huyendo de Jesús. Corre a Jesús. Qué bendito, glorioso Salvador tenemos tú y yo, que Él usa su palabra, descubre la pus que está metida ahí, y en vez de acercarse con asco, se acerca para abrazarnos y sanarnos. Qué Salvador. Deja que la palabra haga su trabajo, hermano. Pregúntate: ¿qué pecado, mentira o autoengaño está la palabra desenmascarando en mí ahora mismo? ¿Qué cambio concreto debo hacer ahora mismo? Piénsalo, en mi forma de pensar, en mi forma de hablar, en mi forma de actuar, para que mi vida cristiana sea más floreciente, fructífera, aún en medio del dolor. ¿Qué prácticas debo cultivar para crecer en piedad? ¿Es que te falta leer más Biblia? ¿Te falta orar más? ¿Te falta leer más buenos libros cristianos? No para ser salvo, no estamos hablando de eso. No es para que ganes puntos con Dios, es para que tu alma florezca. ¿Cuáles ídolos han quedado al descubierto mientras el predicador exponía las Escrituras? ¿Qué promesa yo debo volver a creer hoy para contrarrestar la incredulidad que está operando allí en la oscuridad de mi alma? Los que estuvieron en el retiro de matrimonio la semana pasada, mi hermano, pregúntate: ¿de qué tengo que arrepentirme delante de Dios y de mi cónyuge? ¿Qué debo comenzar a hacer o qué debo dejar de hacer para que mi matrimonio sea una verdadera representación de la relación que tiene Cristo con su iglesia? Si te fuiste del retiro y ya cuando ibas por ahí, por la parada que está en el medio del camino, se te olvidó la predicación, ¿de qué sirve?
Así que la perseverancia y la predicación de la palabra van de la mano. En primer lugar, porque esta es la palabra viva del Dios vivo. En segundo lugar, porque esta palabra es poderosa, es eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, expone nuestra incredulidad y nuestro pecado. Y finalmente, en tercer lugar, porque esta es la palabra del Dios al que daremos cuenta en el día del juicio. Esta es la palabra del Dios al que daremos cuenta en el día del juicio, versículo 13. Y no hay cosa creada oculta a su vista. Pregunta, ¿a la vista de quién? ¿De la palabra o de Dios? Porque fíjense, en el versículo 2 está hablando de la palabra que penetra, que no deja nada oculto, y ahora dice, porque no hay nada oculto a su vista. ¿A la vista de quién? ¿De Dios o de la palabra? Y la respuesta es sí. Sí. Porque la palabra de Dios es Dios hablando. No hay nada, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mi hermano, no es un crítico humano el que nos está evaluando cuando escuchamos la palabra. No es un crítico humano, sino el Dios que conoce cada rincón escondido y oscuro de nuestras almas y al que vamos a tener que darle cuentas algún día en su tribunal. Imagínate un acusado que piensa que su crimen ha quedado oculto y él va al juicio de lo más tranquilo. Hasta que de repente el fiscal muestra el video de la cámara de seguridad. Y ahí en plena pantalla se ve al acusado cometiendo su fechoría. Él creía que había quedado oculto. Bueno, así es nuestra vida delante de Dios. Para Él no hay nada encubierto, ninguna acción pecaminosa, ningún mal pensamiento, ninguna mala motivación. Y Él usa su palabra antes de que lleguemos al juicio. La palabra nos prepara para el día del juicio. Antes de que lleguemos al juicio, Él toma su palabra, sobre todo cuando su palabra está siendo predicada. ¿Y saben por qué, hermanos, la predicación de la palabra es un tanto distinta a la lectura de la palabra? Porque cuando tú estás leyendo la palabra te puedes hacer el chivo loco. O tal vez hay aplicaciones que tú dices, déjame ni entrar por ahí, pero el predicador no te deja tranquilo. Y no es el predicador, porque yo no sé lo que está pasando por la vida de todos ustedes, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Así que la palabra nos está preparando para el día del juicio. ¿Cómo? Bueno, recuerda que ese Dios que penetra con su palabra, penetra para salvarnos de la incredulidad. Antes de que la incredulidad nos endurezca para el día del juicio. Yo espero poder decir esto con claridad, pero antes de que tú llegues al juicio, Dios ahora te trae el juicio a través de su palabra. Eso quiere decir que la predicación fiel de la palabra no solo es un medio de gracia, es un anticipo del juicio final. Cada vez que la palabra es predicada, el alma del oyente es puesta bajo la luz penetrante de Dios mismo. Sea un oyente incrédulo o sea un oyente creyente. Si eres un oyente incrédulo, mi amigo, entiende que la potente luz de la palabra de Dios está iluminando tu pecado para que veas a tiempo tu necesidad de un Salvador y corras a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Ahora, no mañana.
De manera que cada predicación de la palabra nos está preparando para ese tribunal. ¿Se dan cuenta que la buena predicación es mucho más que información? La idea no es que tú salgas entendiendo mejor Hebreos 4:12. Es que tú salgas de este lugar con menos peso, porque la palabra de Dios predicada te removió el tumor. Es un acto de confrontación espiritual con el Dios que todo lo ve. ¿Por qué tú crees, jovencito, que el diablo quiere distraerte mientras la palabra es predicada? ¿Por qué tú crees que el diablo quiere que tú tomes tu celular y te olvides que estás en la iglesia? O te den deseo de ir al baño cuando no es mucho el deseo para salir huyendo de aquí. ¿Por qué tú crees que pasa eso? Porque el diablo no quiere que Dios te prepare para antes de que llegues al día del juicio. El diablo no quiere eso. Y yo veo personas que están en la iglesia, se paran al baño, pero yo entiendo, hermano, que hay necesidad, no que yo soy un bárbaro, pero ellos están en un parque, o sea, ellos no están en el palacio del rey escuchando la voz de Dios, no hay esa conciencia. Ellos están en un parque paseando de lo más tranquilo y, por supuesto, llamando la atención de todo el mundo para que todo el mundo se distraiga. Eso es parte de la estrategia. Eso es parte de la estrategia. ¿Sabes por qué el diablo no quiere que tú llegues a tiempo a la iglesia y llegas a las 11:40? No sé para qué, porque ya el culto comenzó. Pero ¿por qué el diablo quiere que tú no llegues a tiempo? Yo sé que hay razones por las que una persona puede que no llegue a tiempo a la iglesia. Yo sé que hay razones. Pero hay personas que no llegan a tiempo simplemente porque no se preparan adecuadamente. El diablo no quiere que tú escuches una predicación de la palabra de principio a fin, para que no entiendas, para que no te conviertas y para que te vayas al infierno. Es como si cada sermón fuera una cita con el Dios que nos juzgará el último día. Pastor, perdone, pastor, pero hay algo que yo no estoy entendiendo. Yo puedo entender eso para el incrédulo, pero ¿cómo se aplica eso para el creyente? Porque usted mismo dijo, esta fue una carta que se escribió a una iglesia. ¿Cómo se aplica esto al creyente? ¿Acaso no dice Romanos capítulo 8, versículo 1, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Entonces, ¿cómo es que los creyentes, la palabra los prepara para llegar al día del juicio? No estoy entendiendo bien. Hebreos 4:13 no contradice Romanos 8:1. Para los que están en Cristo ya no hay condenación. De manera que el día del juicio, oye bien, mi hermano, oye bien, en el día del juicio no se reabrirán cuentas pasadas. Ya fueron juzgadas, ya fueron castigadas, ya fueron resueltas en la cruz del Calvario. Amén, gloria al Señor. Pero ese día, nuestro Padre sacará a la luz lo que su gracia produjo en nosotros. Se exhibirá la autenticidad de nuestra fe por medio de nuestras obras. Se probarán nuestras motivaciones y se otorgarán recompensas. ¿No es lo que dice 1 Corintios capítulo 3? Que la obra de cada uno será aprobada. ¿Era madera, heno, hojarasca o era oro, plata? ¿Lo hiciste para la gloria de Dios o para la gloria tuya? Y lo que el autor de Hebreos está diciendo en nuestro texto
es que esa palabra está obrando hoy, aún en los creyentes, con miras a la llegada de ese día. Nos está descubriendo ahora, está descubriendo nuestro pecado y nuestra incredulidad ahora, no para humillarnos y desesperanzarnos, sino para volvernos a aferrar al Evangelio, para volvernos a aferrar a Jesús. Para decirte, no te muevas ni un milímetro del sumo sacerdote. Amén. Así que no huyas de la cirugía, mi hermano. Algunos de nosotros que somos cobardes, cuando nos hablan de cirugía, uno dice, doctor, ¿y no hay otra opción? Yo soy uno de ellos. Bueno, mira, para esta cirugía no hay otra opción. No huyas de esa cirugía. Recibe la palabra. Arrepiéntete de tu incredulidad. Arrepiéntete de tu pecado y confía en el mismo Cristo que te justificó, el cual está obrando hoy en ti, produciendo por medio de esa misma palabra lo que el Padre aplaudirá de ti en el día del juicio. ¿Tú entendiste eso? ¿Oíste eso? El mismo Cristo que te justificó, ya te justificó, pero Él está obrando hoy en ti, produciendo por medio de esa misma palabra, al arrancar la incredulidad, arrancar el pecado, llevarte a florecer. Está produciendo hoy en ti por medio de esa misma palabra lo que el Padre mañana aplaudirá en el día del juicio. Y Cristo se llevará obviamente toda la gloria. Yo sé que yo cito mucho este texto, pero ¿qué dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 5? No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Otra vez el mismo lenguaje. Aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Y saben que sigue diciendo el texto, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Porque uno pudiera leer el texto, va a venir el día en que Dios juzgará, manifestará lo oculto de la tiniebla, lo oculto del corazón. ¡Ay, mi madre! No, esa no es la idea. Es que Dios ese día va a decir, mi hijo, cuando tú serviste en la iglesia sacrificialmente y dejaste de hacer esto y esto y esto para servir a tu hermano que estaba en necesidad, nadie lo vio, pero yo lo vi. Ahora, ¿sabes qué te preparó? ¿Sabes qué te preparó? En gran medida, no únicamente, pero en gran medida para dejar de hacer esto y dedicarte sacrificialmente a servir a tu hermano, la predicación que tú oyes todos los domingos en la iglesia. Que comienza a arrancar toda esa hierba mala del egoísmo, del individualismo, del consumismo, del yo vivo para mí y no me importa lo que le pase a mi hermano. Y la palabra de Dios cada domingo está deshierbando. ¿Se dan cuenta de la enorme importancia de estar en una iglesia donde se predique fielmente la palabra? En una iglesia donde los hermanos recuerdan esa palabra unos a otros, cuando perciben que el engaño del pecado te está envolviendo y viene un hermano fiel con la palabra. Eso es lo que dice Hebreos 3:12. Exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, ¿cuál es nuestra misión? Formar una comunidad de discípulos de Jesucristo que hacen discípulos, ¿cómo? Hablando la palabra en dependencia del Espíritu Santo. Necesitamos estar en una iglesia donde se predique la palabra. Necesitamos estar en una iglesia donde la palabra de Dios rebote de un hermano a otro. Hebreos capítulo 10, versículo 23.
Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. No te dejes de congregar. Y no te congregues únicamente para escuchar la palabra, congrégate para compartirla. Eso es lo que está diciendo el autor. ¿Y saben de qué sigue hablando el autor? De la apostasía. Porque el primer síntoma visible de que una persona se está alejando del Señor y está apostatando de la fe es que se deja de congregar. ¿Te das cuenta, mi hermano, mi hermana, que la perseverancia en la fe es una empresa colectiva? No es individualista. Necesitamos congregarnos. Necesitamos escuchar con fe la palabra. Necesitamos compartirlas unos con otros. Cada vez que nos exponemos a la palabra, debemos creerle a Dios y dejar atrás el pecado que nos está estorbando. O como dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, el pecado que fácilmente se nos enreda, que fácilmente nos envuelve. Cada vez que su palabra es predicada, Cristo mismo, oigan esto, Cristo mismo se está moviendo en medio de los 7 candeleros de oro, y por medio de su espíritu está aplicando la palabra aquí, 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 allá, allá, cada uno conforme a su necesidad, porque Él lo ve todo. Con su voz poderosa, Él penetra nuestras defensas, expone nuestros temores, confronta nuestros ídolos y consuela nuestras almas, llevándonos de vuelta a Jesús. Primero nos desarma, nos deja desnudos ante Dios, pero luego nos invita a correr al trono de la gracia, donde encontraremos socorro y ayuda para el momento oportuno. Y ahora que vamos a participar de la cena del Señor, este es un buen momento para pedirle a Dios en oración que desarraigue la incredulidad y la duda de nuestro corazón. Este es un buen momento para pedirle a Dios que nos libre del engaño del pecado, que nos lleve de nuevo a confiar y descansar en nuestro sumo sacerdote. Y si tú estás aquí sin Cristo, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Mi amigo, deja que esta palabra que has escuchado hoy te muestre el peligro en que estás por causa de tu pecado. Deja que te recuerde que esta vida termina en un tribunal, del cual no saldrás absuelto, mi amigo, a menos que confíes únicamente en Jesús. Solo Él puede limpiarte de tus pecados. Solo Él puede librarte de la condenación. Solo Él puede darte el descanso que tu alma tanto necesita. No tardes más, mi amigo. Ven ahora, que el Salvador de los pecadores te está invitando hoy a que vengas a Él arrepentido, creyendo únicamente en Él y en su obra de redención, para que comiences a disfrutar de su reposo aquí y ahora, pero viviendo a la espera de ese reposo definitivo en la presencia del Señor por los siglos de los siglos.